Recording is on. Bueno, buenos días. Vamos a empezar entonces con la clase teórica de la unidad 1, que es planeamiento, ¿sí? A ver. Bueno. Primero que todo, vamos a entender qué decimos cuando hablamos de planeamiento. ¿Qué es el planeamiento, sí? Y el planeamiento es un proceso técnico de producción de un plan. Es donde se hace un plan, ¿sí? Esto tiene un valor hacia el futuro, porque es lo que proyectamos, que queremos que haya un cambio en algún determinado sector. Es un proceso continuo, no tiene conclusión, está todo el tiempo en permanente construcción. Es donde se toman las mayores decisiones y a la vez tiene distintas etapas, ¿sí? Tiene un objetivo que es hacia dónde orienta la actividad de este plan y tiene resultados parciales que se van midiendo en su proceso. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer un plan sobre el desarrollo de una empresa, sobre un proyecto arquitectónico, sobre un barrio de la ciudad, sobre la ciudad misma o sobre un territorio mayor, como puede ser un área metropolitana, una provincia, un país, ¿sí? Hay distintos tipos de planes que tienen que ver con los distintos ámbitos de aplicación. Un ámbito de aplicación tiene que ver con, por ejemplo, un ámbito ambiental, un ámbito social, un ámbito de movilidad, de transporte, etc. Y con los distintos niveles de aptitudes que tenga cada plan. Que los niveles, justamente lo que dijimos antes, son las escalas, desde una empresa hasta un territorio. Y esto nos lleva a pensar desde el detalle más pequeño, desde el milímetro, hasta lo que es el kilómetro, ¿no? El planeamiento es una disciplina prescriptiva, o sea, tiene normas, eso sería prescriptiva, que va identificando una serie de acciones para lograr un objetivo que sea plenamente deseado y satisfactorio para que nosotros logremos llegar a este futuro deseado y se pueda concretar, ¿sí? Involucra la necesidad de cambiar la situación actual por otra que supuestamente va a ser mejor a partir de distintas alternativas que vayamos generando y que se van a evaluar para conocer las ventajas y desventajas de cada una de estas alternativas y a partir de ahí elegiríamos la mejor, ¿sí? El resultado de este proceso de planeamiento, como dijimos, es un plan que lo podemos definir como un conjunto coherente de políticas, estrategias y metas para alcanzar los objetivos acordados. El plan es el marco general de una acción, son los lineamientos, ¿no? Y a la vez hay que definir cómo se va a poner a la práctica, cómo se va a gestionar y a la vez va a haber un proceso de control de este plan. Algunos autores hacen una diferencia entre lo que es la planificación y el planeamiento o planeación, ¿sí? Otros lo toman como una misma palabra. Pero bueno, los que hacen esta diferencia lo involucran más a la planeación o planeamiento con la cuestión más proyectual, más de la primera parte del desarrollo del plan, y los otros lo involucran más con la cuestión de la gestión y la puesta en práctica de este plan, ¿sí? Con un valor en el presente, con el mayor grado de complejidad y acción, que se materializa en obras concretas y que necesita recursos para ponerse en práctica, recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de poder. Bueno, ¿cómo surge la cuestión del planeamiento? Bueno, el planeamiento surge a partir de la revolución industrial que transformó la forma de producir y habitar las ciudades. Las personas
se mudaban del campo a la ciudad para buscar una mejor vida y pasaban de distintas formas de producir, pasando de lo artesanal a lo estandarizado, ¿sí? Esta nueva forma de vida, de habitar, de producir, generó una mayor cantidad de población en las ciudades, generó muchísimos problemas como contaminación, hacinamiento, etcétera. Todo el desarrollo de las ciudades industriales lo vamos a dar en la clase de la unidad 4, cuando vemos la evolución de las ciudades. Pero acá lo que es importante destacar es que cuando se empieza a organizar el hombre, ¿sí? Se empieza a organizar ¿para qué? Para resolver problemas. Entonces empieza a generar equipamientos urbanos, que son los edificios de servicio a la comunidad, y es donde se empiezan a construir las primeras escuelas, los hospitales, los edificios públicos, ¿sí? Porque antes las relaciones eran unilaterales, era el profesor con el alumno, el médico que iba a la casa, no estaban estas organizaciones. Entonces, bueno, a partir de la Revolución Industrial se empiezan a realizar estas organizaciones con un conjunto de más cuestiones que empiezan a aparecer en los primeros planes, que el primer plan fue el de París, que fue el plan de Haussmann, que fue un plan de reformas internas que tenía que ver con la creación de bulevares, creación de equipamientos, de infraestructura, y también el plan de ensanche de Cerdá de Barcelona, que tenía que ver con la expansión, una gran expansión de la ciudad, y tenía que ver también con liberar el centro de Manzana y otras cuestiones. Ambos planes y otros, todos tenían que ver con cuestiones higienistas en esa época. Bueno, antes el planeamiento era pensado como una cuestión más técnica, más de ingenieros, arquitectos, y estaba centrado en el área económica. Luego se empieza a flexibilizar y se empieza a vincular con el desarrollo de la sociedad y la política en general, y se empieza a pasar a una idea interdisciplinaria, ¿sí? Donde otros actores toman protagonismo. Hay distintas corrientes teóricas y metodológicas que trabajan con el planeamiento. Hay muchísimas corrientes. Yo solo acá le nombro 3. Una corriente tiene que ver con la cuestión administrativa, que es la que considera el planeamiento desde sus tareas propias, o sea, es bien técnica, ¿sí? Separa la elaboración de los planes de la ejecución, de la gestión. Otra corriente tiene que ver con la teoría general del sistema, que es cuando todo está relacionado, todos los elementos de la ciudad se relacionan entre sí, o sea, que integra los elementos en este proceso de planeación, como un conjunto orgánico, ¿sí? Y acá la actividad es interdisciplinaria. Y una tercera corriente tiene que ver con combinar el planeamiento futuro con lo que está ocurriendo ahora y con las tendencias históricas, ¿sí? Analizar el presente y el pasado para proyectar un futuro deseado. Acá la intención es modificar los medios para lograr ese escenario. Bueno, nosotros en esta materia vamos a trabajar con estas dos últimas corrientes, la teoría general del sistema y prospectiva, que son clases, que es la segunda y la tercera clase que vamos a dar. Bueno, el planeamiento, o sea, las organizaciones se dividen básicamente en 3 etapas. Todo planeamiento se divide en 3 etapas. Primero, la etapa de planeamiento, que es la producción del plan mismo, que es una etapa de un proceso continuo, que todo el tiempo está sujeto a revisión y todo el tiempo se van tomando decisiones, que se divide a la vez en distintas etapas y tiene como fin lograr el objetivo deseado. Después tenemos una segunda parte que tiene que ver con la gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión es la puesta en práctica de ese plan, ¿sí? Es la acción concreta que posibilita modificar la situación o el problema que nosotros queríamos modificar, por lo cual nosotros realizamos un plan, ¿sí? Acá es donde se presenta el más alto grado de complejidad, acción y reacción, como también decisión, y hay distintos elementos que lo van organizando. La estructura organizativa, los procesos decisorios y los recursos humanos, financieros, políticos, etc.
Por último, tenemos el control, ¿sí? ¿Qué es el control? El control es una forma de evaluación, es un proceso comparativo entre las dos primeras etapas, entre las previsiones del planeamiento futuro y los resultados de la gestión, o sea, y los resultados del presente. Bueno, nosotros a partir del control es donde podemos detectar desvíos producidos, impulsar acciones para corregir las situaciones que no son deseadas o que vayan con el objetivo que habíamos propuesto en su inicio. Dentro del planeamiento hay dos tipos de planeamiento que son muy importantes. Uno tiene que ver con el planeamiento urbano. El planeamiento urbano es el instrumento técnico y normativo de la ciudad, es donde se proyectan las transformaciones físicas de la ciudad en distintos plazos de tiempo. Es una práctica totalmente técnica y es donde se proyectan las transformaciones físicas, hago hincapié en lo físico porque hace foco solo en lo físico, de distintos ámbitos espaciales, desde una manzana, un barrio, un distrito, una ciudad. Bueno, hay distintos planes urbanos en Rosario. Esto lo vamos a explayar en la clase de la unidad 5 cuando hablamos de los distintos instrumentos de planeamiento. Esta clase de hoy es del planeamiento en general, pero vamos a mencionarlos, ¿sí? Tenemos el plan urbano 5+5 que se terminó de desarrollar el año pasado, que es muy nuevo, y que trabaja sobre 5 proyectos estructurales. Uno tiene que ver con la integración metropolitana, que es pensar todo lo que es la periferia de la ciudad, que todavía sigue siendo un área bastante heterogénea. Hay una gran variedad de usos y hay que articularlo. Tenemos desde asentamientos, áreas industriales, a barrios residenciales, áreas rurales, etc. Otro tiene que ver con el crecimiento productivo logístico, que es terminar de completar el PRODESI, que es el Programa de Suelo Industrial de Rosario. Otro proyecto tiene que ver con la regeneración urbana y equidad barrial, que es urbanizar y terminar de integrar estos barrios o las zonas que no tienen la totalidad de infraestructuras o son zonas vulnerables, asentamientos irregulares. El cuarto tiene que ver con la innovación cultural e institucional, con generar estos nuevos equipamientos culturales e institucionales. Está vinculado también a los centros de distritos y generarle valor a todas estas áreas. Y la última tiene que ver con la protección ambiental, que es con el saneamiento del arroyo y las áreas lindantes de los dos arroyos que hay en la ciudad, que es el arroyo Ludeña y el arroyo Saladillo, que son proyectos que ya se habían empezado en el Plan Urbano Rosario 2007-2017. Otra modalidad de planeamiento es el planeamiento estratégico, ¿sí? Este es un instrumento participativo y multidisciplinario. No es legal, o sea, no es una normativa que es aprobada en el Consejo, sino que es orientativo. Es un instrumento orientativo que es interdisciplinario, a diferencia del anterior, que es solamente físico. Acá intervienen todas las prácticas económicas, sociales, ambientales, urbanas en el territorio. Son proyectos que son a largo plazo, son de alto riesgo y a la vez comprende generalmente áreas más grandes que la ciudad. Nosotros tenemos el plan estratégico también bastante nuevo, del 2018, plan estratégico Rosario 2030, que van a ver que los objetivos o las propuestas tienen que ver con todas las dimensiones, ¿no? Desde la equidad y hábitat de calidad, redes para el desarrollo, integrar la movilidad, pensar en una ciudad sustentable y resiliente, una ciudad productiva e innovadora, turística e internacional, el cuidado y la integración, lo multicultural, el deporte, la paz y la convivencia, ¿sí? Esto también lo vamos a ampliar en la clase de planificación territorial. Entonces, bueno, vamos a ver dentro de estos niveles que tiene el planeamiento, qué características tienen, ¿no? Recuerden que esto tiene que ver no solamente con lo urbano, sino que también puede ser la organización de una empresa, con todas las escalas. Esta clase tiene que ver con el planeamiento en general. Entonces, Ruiz es una docente de urbanismo,
hizo este cuadro que lo divide en 3 jerarquías, estratégico, táctico y operativo, ¿sí? Entonces, el nivel jerárquico es el nivel más alto, es un nivel de planeamiento a largo plazo, en donde se establecen los objetivos, las políticas, las metas y los pronósticos. Hay una gran incertidumbre, porque al ser tan a largo plazo y abarcar proyectos tan amplios, no se puede, digamos, saber el funcionamiento, los resultados de todo. Y es un cargo de alta gerencia. Después tenemos un nivel táctico, que es un nivel de un plazo mediano, donde están los planes, programas, presupuestos, es ante riesgos e incertidumbre y de una gerencia intermedia. Por último, tenemos el nivel más de campo, que es el nivel operativo, que son proyectos a corto plazo, con procedimientos y normas que tienen menores riesgos y es de una división operativa. Si esto lo vinculamos con la dimensión urbana, a nivel de plan estratégico, justamente son estos planes estratégicos, como vimos antes las descripciones, que son interdisciplinarios, urbano, ambiental, social, político, económico, y que las escalas son mayores a la escala de una ciudad, son escalas metropolitanas, regionales, nacionales. Tenemos también, bueno, en Rosario tenemos el que les nombré, que es el plan estratégico Rosario, pero también tenemos el plan provincial de la provincia de Santa Fe y tenemos el plan territorial de Argentina. Después, a nivel táctico, es lo que tiene más que ver con el planeamiento urbano, con los planeamientos urbanos de toda la ciudad. También puede ser un plan sectorial. Los planes sectoriales son los planes de temáticos. Por ejemplo, el plan de movilidad, que es la movilidad de toda la ciudad, el plan de ambiental de toda la ciudad, el plan de vivienda, de hábitat de toda la ciudad, ¿sí? Acá hay una dimensión física urbana y la escala es urbana. Y después tenemos el planeamiento que acá no es sectorial, acá hay un error mío, es el planeamiento especial y de detalle. Esto anótenlo. El plan especial es el plan de la escala de un barrio y el de detalle es el plan de la escala de una manzana. Tienen que ver ya con una dimensión física, pero más arquitectónica, más de gran proyecto urbano. Y es donde se planifica el proyecto urbano de un sector o una manzana, ¿sí? Entonces sería planeamiento especial o de detalle. Y bueno, acá hay un ejemplo que es el barrio de Puerto Norte, que es un barrio que está sobre la costa de la ciudad, que era ferroviario y portuario, eran tierras nacionales, y se está desarrollando nuevas construcciones, ¿no? Es la nueva centralidad, se está hablando que es la nueva centralidad de la ciudad. Bueno, ahora bien, cuando entramos a analizar el planeamiento, vamos a ver que hay distintas etapas. Siempre, esto tiene que quedar claro, siempre, antes de un planeamiento tiene que haber un diagnóstico. Por eso nosotros en el trabajo integrador vamos a hacer un diagnóstico. No se puede realizar un planeamiento sin un diagnóstico, ¿sí? Una vez que tenemos el diagnóstico elaborado, ahí podemos comenzar a realizar el planeamiento. Tiene cuatro fases, 4 etapas, una que tiene que ver con determinar objetivos y metas, otra con análisis, evaluación y selección de alternativas, la tercera con selección de medios y la cuarta con la ejecución y control. Determinar los objetivos y metas. Bueno, primero hay que establecer el objetivo, que es a dónde debería dirigirse la ciudad, el barrio, el proyecto urbano que queremos realizar y cuándo se desea lograrlo, ¿sí? El resultado deseado hacia el cual se orienta un acto intencionado. No necesariamente se logra cumplir este objetivo, es como un objetivo muy general, ¿sí? Tenemos objetivos operativos y no operativos. Y los objetivos operativos tienen que ver con establecer una conexión entre los distintos medios y el fin perseguido, o sea que son factibles. En cambio, los no operativos no es factible establecer esta conexión con precisión en relación entre los medios y el tiempo. Después tenemos que identificar la meta, que la meta sería como un objetivo más preciso, ¿sí? Tiene que ver con el resultado preferido, un objetivo a corto plazo que es alcanzado dentro del periodo de planificación.
Usualmente es algo muy concreto. En otras palabras, son compromisos específicos que la organización, o sea, la ciudad, el ente, el Estado, lo que vaya a hacer el organismo que planifique, intenta cumplir en un tiempo determinado. O sea, la meta siempre se trata de cumplir en el plan. Bueno, luego tenemos la parte de análisis, evaluación y selección de alternativas. Primero vamos a analizar el ambiente, que son, digamos, las cuestiones externas generales, por ejemplo, cuestiones gubernamentales, una política fiscal, una crisis económica. Son todas cuestiones que van a afectar a nuestro planeamiento, que no tienen que ver con nosotros. Después hay cuestiones externas particulares, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones externas a la organización o o al lugar, pero digamos, tienen que ver con el tema que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, acá es, por ejemplo, cuando la demanda de determinados productos, que si fuera una empresa haríamos, no se está realizando, cuando haya algún problema de competencia, por ejemplo, un concurso de un proyecto urbano y se presentan muchos estudios, consultoras para realizar ese concurso. Ese tipo de cuestiones son las que pasan en esta cuestión de externo particular. Y después tenemos las cuestiones internas a la organización, que son las cuestiones que nos pueden frenar dentro de nuestra organización, que tienen que ver con cuestiones de recursos humanos, cuestiones económicas, de presupuestos, de canales de distribución. Por ejemplo, hay un montón de variables más. Bueno, a partir de esto, de este análisis, vamos a formular distintas alternativas que sean posibles. Siempre tenemos que entender el contexto para generar cuestiones posibles, que sean coherentes con las restricciones del ambiente y cuya selección es ordenada por el objetivo. O sea, el objetivo orienta todos los pasos del planeamiento. La tercera fase tiene que ver con la selección de medios. Tenemos que decir los medios que vamos a llevar para concretar este plan. Entonces tenemos los pronósticos, que son las predicciones de comportamiento a futuro, que son elegidas como válidas. Después tenemos las políticas generales de toma de decisiones, son las que dirigen o estructuran básicamente el plan a largo plazo de la organización. Después tenemos los programas, que es cuando se pone a práctica, son el conjunto de acciones que se interrelacionan con estas políticas, o sea, con este objetivo específico. El procedimiento tiene que ver con detallar esta secuencia de las tareas del programa, y el presupuesto tiene que ver con los recursos asignados en términos financieros, ¿sí? Recursos y responsabilidades de la organización. Por último, tenemos la ejecución y control. Bueno, acá lo que vamos a hacer es, una vez que se tomó la alternativa, vamos a comparar la actuación real con la prevista en el plan, o sea, la gestión con el planeamiento vamos a comparar, vamos a detectar si hay desviaciones significativas y si las hay, si no son los resultados que nosotros deseamos, vamos a interpretar, analizar cuáles fueron las causas que lo generaron, por qué se generaron y qué efectos generaron, qué resultados generaron. Después vamos a permitirnos realizar ajustes en este planeamiento para volverlo a actualizar al plan. Y por último vamos a comunicar los avances a la población o a la organización en la cual se desarrolle este plan. Bueno, por lo visto hay límites en la planificación, siempre vamos a tener restricciones, siempre van a pasar cosas que van a demorar el desarrollo o el funcionamiento del plan. Entre ellas tenemos las actividades planificables y no planificables, que tiene que ver con una serie de actividades cuyo comportamiento futuro se puede analizar y proyectar, transformándose en operaciones de riesgo, pero también hay determinados hechos que son inciertos, por ejemplo, una estrategia de un competidor, un desarrollo tecnológico, la pandemia, por ejemplo, la cuestión de la pandemia ahora,
que nos va a modificar todo el plan y lo vamos a tener que volver a controlar, ¿sí? También hay restricciones en la organización. Generalmente estas restricciones tienen que ver más con los recursos humanos y las posibilidades que tenemos. También hay costos y tiempos. Hay que buscar un equilibrio entre estas expectativas. Por ejemplo, en la cuestión de la inflación puede hacer que los costos que nosotros teníamos en un presupuesto vayan aumentando y esto puede hacer que nos demore la realización de este proyecto. También hay tendencias a la inflexibilidad, ¿sí? Que tiene que ver con niveles de resistencia. Esto tiene mucho que ver también con los recursos humanos. A veces cuando uno quiere en una organización determinada, sobre todo una organización que es antigua, generar cambios, hay una cierta resistencia de algunos miembros u oposiciones. Entonces, bueno, hay técnicas, hay cuestiones de elementos de participación, hay políticas de capacitación o determinadas cuestiones que tienen que ver con motivar estos recursos para que no generen una imposición del desarrollo de las actividades. Y por último tenemos las limitaciones y los instrumentos para su aplicación, ¿sí? Todos los instrumentos van a tener determinadas, digamos, limitaciones, y bueno, hay que tratar de buscar un punto de equilibrio para que esto no suceda. Bueno, la idea que es que nos vayamos adaptando a los cambios, todo está en las ciudades, están en permanente, digamos, cambio, las organizaciones, entonces siempre hay que tratar de capacitarse, generar sistemas de información y nuevas tecnologías, para ir coordinando las distintas componentes de la organización y el ambiente externo para generar posibilidades de adaptación en los determinados grados de precisión. Entonces, hasta acá es todo lo que tiene que ver con las limitaciones. Ahora vamos a vincular toda esta cuestión del planeamiento con la política, porque siempre que uno realiza una intervención, tiene una posición política. Que esta posición política no quiere decir que sea partidaria, sino que tiene que ver con una cuestión ideológica, o sea, es la política en el buen sentido, ¿no? Concebir un plano, digamos, de una vivienda colectiva es una decisión política, realizar un barrio, una intervención es una decisión política, no es lo mismo realizar, hay un presupuesto y ese presupuesto se dirige para vivienda social o para generar centros de salud. Ahí hay una idea de priorizar la salud, el derecho a la vivienda, que, por ejemplo, vincularlo para favorecer grandes desarrollos inmobiliarios. O sea, son siempre decisiones políticas. De hecho, en Rosario tuvimos bastante suerte porque, bueno, los distintos gobiernos que tuvimos siempre priorizó lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Es una ciudad que tiene centros de salud cada 20, 30 cuadras en todos los barrios, y hoy por hoy en esta situación de pandemia nos agarra bien equipados. También es una ciudad que ha priorizado el espacio público, es una de las ciudades que mayor porcentaje de espacio público tiene por habitante. Tuvo este proyecto de la apertura de la costa que empezó en los años 90 con lo que fue el Parque España, creo que estaba Uzandizaga en ese momento, y siguió con distintos gobiernos radicales, socialistas, etcétera, con este proyecto que hoy continúa con lo que es la apertura de Puerto Norte, que vincula a la costa central con la costa norte. Entonces, bueno, de eso se trata cuando hablamos de ideología, de las ideas que nosotros consideramos que son importantes y que van a orientar nuestros planes. Y en este contexto, la nueva agenda urbana puso la sostenibilidad en el centro de las políticas a escala mundial. Y habla que el desarrollo de las ciudades, en todos los desarrollos de las ciudades, tiene que haber un crecimiento económico, una inclusión social y una protección ambiental. Entonces, la sustentabilidad y lo humano, o sea, pensar las ciudades por y para la gente y teniendo en cuenta el medio ambiente, o sea, que haya un crecimiento económico pero que no perjudique el medio ambiente, de alguna manera es una política o una guía ideológica que nos lleva a trabajar con un sentido de sensibilidad y con una
idea de pensar una multiescala, ¿sí? En urbanismo, el trabajo siempre es en equipo, se habla de un planeamiento integrado con otras disciplinas, y esto tiene que ser de una forma interdisciplinaria y transdisciplinaria. Entonces, ¿cuál sería la política o el planeamiento hoy para que las ciudades se desarrollen? Bueno, la idea cuál sería hacer una ciudad como un proyecto con un sentido más amplio, amplio en el lugar en relación al destino, ¿sí? Con un proyecto que tenga metas sociales y ambientales, que van allá más allá de lo físico, más allá de urbanizar, asfaltar, dar terrenos, viviendas, sino que se piense en estas cuestiones sociales y ambientales, en territorios mixtos, donde haya sinergia, en donde convivan el trabajo, la cultura, la diversión, la vivienda, en la revalorización, el reciclado y la reutilización de los edificios de valor patrimonial, en el cuidado del medio ambiente, en urbanizar, o sea, que cuando nosotros hablemos de urbanizar pensemos que hay que hacer ciudad, ¿no? Que hay que hacer ciudad en el sentido más amplio, en el sentido de pensar la ciudad por y para las personas, retomando los valores que generaron la ciudad en cada contexto económico, social, ambiental y cultural, y trabajarlo de una forma interdisciplinaria, desde la microescala hasta la macroescala, desde pensar en la vivienda hasta pensar en toda la ciudad y su área metropolitana.